Hola, buenos días, buenas tardes. Señor Leonid Savin, del Movimiento Eurasiático Internacional, el señor embajador don Julio Garmendia, señor Mijail Makaruk, de la Sociedad de Amistad Ruso-Cubana, señora Elena Loshkina, de la Universidad Hlebnikov, y doctor Alexander Harlamenko, del Instituto de Latinoamérica, y el profesor Alexander Dugin. Me complace presentar esta tarde una interpretación de América Latina para la cuarta teoría política. La base fundamental de la cuarta teoría política es contraponer la diversidad o la multipolaridad, ya sea étnica, nacional, cultural, política, religiosa, geográfica o lingüística, al unipolarismo anglosajón de la globalización. Esto permite que hoy día exista una alianza entre los materialistas de la República Popular Democrática de Corea, entre los revolucionarios islámicos iraníes, entre nacionalistas rusos, entre bolivarianos venezolanos, socialistas chinos, etc. Pero, ¿qué hay de América Latina? ¿Es posible proponer un Seraí continental que trascienda las identidades localistas de nuestros provincianos nacionalismos? Acá hay que reconocer que quienes más pasos han dado en esta dirección han sido los amigos venezolanos, desde el bolivarianismo de Chávez, con la reivindicación del concepto perdido de la patria grande. No obstante, hay aspectos del bolivarianismo chavista que son exclusivamente venezolanos y por lo tanto poco aplicables a realidades tan distintas como lo son Perú o Chile, por ejemplo. Un pensador que ha buscado proponer una especie de cuarta teoría política latinoamericana es, sin saberlo él quizás, el filósofo argentino José Pablo Feynman, en su obra Una filosofía para América Latina. Siendo un hombre del peronismo, Feynman comparte las ideas peronistas de integración latinoamericana y las críticas del movimiento peronista al imperialismo anglosajón y al capitalismo. Curiosamente, su crítica parte desde una valoración de Heidegger y quizás una visión un poco más reticente de Marx, que ha sido leído malamente quizás como una especie de eurocentrista. Feynman nos dice: Heidegger escribe Ser y Tiempo en 1927 y luego hace una voltereta y comienza otro trabajo que consiste en la crítica a la modernidad capitalista, pero no al estilo de Marx, que afirma que la modernidad capitalista es injusta porque es explotadora, porque existe una lucha de clases, etc. A Heidegger no le importa eso. Heidegger dice que la modernidad capitalista está destruyendo la tierra, que está arrasando a través de la técnica. Todo el segundo Heidegger es una crítica a la técnica en tanto devastadora del mundo en que vivimos. El capitalismo y el colonialismo no se detienen porque cuando un país necesita recursos energéticos debe buscarlos afuera. Esto lo hace tangencialmente cercano a una concepción latinoamericana de la cuarta teoría política. El objetivo de mencionar a Feynman y su obra es mostrar que existe un desarrollo intelectual importante en nuestro continente que nos permitiría avanzar en pos de una propuesta integral para la América Latina. Las condiciones de nuestro continente son muy distintas a Europa. Acá no hubo un desarrollo de un marxismo en el sentido tradicional, excepto quizás el caso de Cuba. Y la tercera teoría apenas tuvo efímeras manifestaciones, salvo en Argentina, donde mutó adaptándose a nuevas realidades. Y lo que ha dominado en nuestra historia ha sido el liberalismo, que fue impuesto a través de las balas, bayonetas, torturas y desapariciones. América Latina es única. Hasta el momento no hemos sido parte central de la historia universal, una disciplina eminentemente eurocéntrica. Desde la periferia hemos sido vistos como un continente mágico, un lugar donde lo suprarracional, lo supranatural convive perfectamente con la cotidianidad. Por eso es tan popular el realismo mágico entre los lectores norteamericanos y europeos. Nosotros, en cambio,
nos hemos visto como hijos del mundo occidental, que queremos emular desesperadamente y tenemos como meta referencial. Una cuarta teoría política latinoamericana tiene que librarse de esas ataduras y fetiches que solo sirven de lastre inútil. El absurdo y anacrónico culto a la herencia europea, el amor tóxico y masoquista a un occidente, que nos ve como basura humana, un estorbo en el avance de la civilización, o como pobres víctimas, buenos salvajes, el histérico anticomunismo, el histérico antimarxismo, etc. La genialidad de Feynman en su propuesta de desarrollar una filosofía para nuestro continente no es una filosofía en un sentido formal que nace en las academias donde se estudia a Hegel o Aristóteles. Una filosofía latinoamericana nace directamente de la praxis, un pensamiento que surge de las vivencias, de los conflictos históricos de los mártires patrios. Bolívar, Mariátegui, John William Cook, Salvador Allende, entre otros, son artífices de nuestro original pensamiento, de nuestra propia forma de ver, pensar y hacer las cosas. Con todas sus fortalezas, así como con sus defectos y debilidades, reflejan la característica del hombre latinoamericano, que no es dado a la minucia de los detalles conceptuales, sino que se arroja a la acción. Esto nos acerca más al conocimiento del Dasein, que nos es propio. Feynman nos dice, ¿qué es lo que tenemos que oponer? Lo que el hombre siempre ha opuesto a la tiranía, su afirmación de sujeto libre, su capacidad de decir, no, a mí no me van a someter, yo no voy a aceptar pasivamente que me digan cómo son las cosas, porque efectivamente nos están mintiendo. Y para saber que nos están mintiendo, tenemos que elaborar nuestra propia verdad, que es nuestra propia visión del mundo, nuestra propia conciencia crítica, aquello que hace de nosotros un ser humano, alguien que habla y no es hablado, que piensa y no es pensado, que interpreta y no es interpretado. De ahí que valoremos nuestros propios saberes alternos a la filosofía formal de las academias europeas, nuestra teología de la liberación, nuestra sabiduría popular ancestral indígena, nuestra poesía, que muchas veces toca los insondables misterios que el racionalista pensador ni siquiera conoce, sobre todo nuestra forma de pararnos frente al destino. Como un buen heideggeriano, Feynman regresa a la pregunta del ser. ¿Qué es el ser? Y si digo que el ser es praxis, el ser es acción, que lo propio del hombre es actuar, que lo propio del hombre es hacer historia, si el ser es praxis, habría una praxis política claramente diferenciada en América Latina. Muchas gracias.